En esta segunda cápsula vamos a continuar hablando de lo que es la familia en el derecho, en la legislación. La familia, como lo decíamos en la cápsula anterior, no tiene una definición jurídica, el derecho no ha creado una definición jurídica. El concepto de familia y la definición que el derecho utiliza es la definición y los conceptos que se han creado desde otras ciencias humanas, humanistas, como sería la sociología, la antropología. Entonces, por lo tanto, en el derecho propiamente tal, un concepto único y que involucre a todas las disciplinas, propiamente tal, no lo tenemos. Sin embargo, se hace referencia a la familia en distintos cuerpos normativos. Y así, por ejemplo, el Código Civil se hace cargo de la familia. El derecho penal también aborda la problemática familiar. Por ejemplo, hay delitos como el delito de parricidio que tiene una tipificación mayor que la del homicidio calificado. También, por ejemplo, en otras disciplinas se establecen cierto tipo de beneficios o también situaciones que en ámbitos que involucren a familiares se pueden ver afectada la honorabilidad, se puede ver afectado la transparencia de las gestiones. Por ejemplo, en lo financiero, en lo tributario, hay ciertas limitaciones en cuanto a incorporar familiares en algunas disposiciones o cómo se reparten utilidades entre personas que tienen vínculo de parentesco. En el derecho administrativo, la designación de cargos o el trabajar en ciertas dependencias, personas que están vinculadas por vínculo de filiación o de parentesco. Entonces, en definitiva, como nosotros lo podemos vislumbrar, la concepción de familia sigue siendo universal. Me refiero a esto, que no es una única para nuestro país, ni para nuestra legislación, ni siquiera para un esquema latinoamericano, sino que es un concepto universal. Cuando uno habla de familia, no importa la sociedad en la cual uno trate de involucrarse, la percepción de las personas va a ser la misma. Al hablar de familia, uno habla de un grupo de individuos, un grupo humano, que está formado por personas que tienen una vinculación de parentesco, de sangre, o que están relacionadas por afinidad o filiación. Entonces son distintos conceptos que nos van dando cuenta de un grupo humano, un conjunto de individuos, pero que tienen una relación, que tienen una vinculación. Así todo, tenemos que entender que el concepto de familia que nosotros utilizamos es un concepto que está fuertemente influenciado por lo que era el derecho romano. En el derecho romano, quien tenía a su cargo, quien respondía por las acciones de sus familiares, era el pater familia. Era un hombre, digamos, de género masculino, que tenía el deber y la responsabilidad de su grupo familiar. Y se entendía por grupo familiar todas las personas que se vinculaban con él, ya fueran por descendencia, por sangre, los hijos, los nietos, como también por afinidad o filiación. En este caso podría ser, por ejemplo, las personas que adoptaba esta familia, que constituía el pater con su cónyuge, con la mujer con la cual él se juntaba. Las nueras, las esposas de los hijos, también, por ejemplo, sus primos, sus tíos. Se consideraba un concepto amplio, como el concepto que nosotros tenemos instaurado en nuestra sociedad, que cuando uno habla de familia, no solamente uno habla de su descendencia y su ascendencia, los hijos y los padres, los hermanos, los sobrinos, sino que también uno entiende por familia las personas que están vinculadas a esta familia por un vínculo matrimonial. Por ejemplo, las parientes por afinidad, que serían la esposa de un tío sanguíneo, o qué sé yo, también podría ser los abuelos de los primos
de alguna manera se vinculan con esta familia sin ser familiares que tengan una relación de ascendencia o descendencia, pero sí una vinculación social en la cual se les considera un cierto grado de familiaridad. Entonces, este concepto que nosotros tenemos de familia, ciertamente que viene de una vertiente greco-romana, y lo greco-romano estaba fuertemente asentado en lo que eran las culturas europeas de esa época e incluso anteriores. No dista este concepto del que se usa en todas las sociedades de familia. Como les decía yo en la cápsula anterior, la familia es la segunda institución más antigua en la humanidad, siendo la más antigua la adopción en estos ámbitos de relaciones interpersonales. Más antigua que la familia es el concepto de adopción. Y la familia se hace cargo de la adopción. Se acepta y se entiende que las personas que son adoptadas por la familia pasan a formar parte de este grupo familiar. Pueden usar el apellido, pueden usar el nombre patronímico, pueden también entrar en la esfera de los ascendientes y de los descendientes. Se vincula con los ascendientes de la misma forma que los hijos biológicos y pasa a tener la categoría de ser considerado como un descendiente de la persona que lo adopta por el entorno familiar. Entonces, este concepto de familia que nosotros tenemos, que viene de la época romana, pasa en la antigüedad a los derechos que los romanos compartieron con los pueblos a los cuales ellos iban conquistando. De esta manera llega a España y es incorporado en la Edad Media en las partidas, y por las partidas pasa a lo que es el derecho indiano, y del derecho indiano es adoptado en las legislaciones americanas. En esta línea de tiempo se puede dar cuenta cómo llega a formar parte el concepto de familia y la institución basal de la familia, que sería el matrimonio, a la legislación chilena. Así, el Código Civil, que data del 1850 y algo, incorpora en esa época ya la palabra familia, por lo tanto se hace cargo de asumir la concepción familiar. La evolución social de la familia en la práctica, en la sociedad misma, implica a lo largo de la historia el tener que ir modificando y actualizando las normas. Es así como yo diría, una humilde opinión, que la concepción que nosotros tenemos actualmente en el Chile de hoy de lo que es la familia, en la cual se entiende, por ejemplo, en el ámbito de crianza de los hijos, que padre y madre tienen ambos la obligación para con respecto a la crianza de los hijos, es una concepción que evolucionó y que se incorporó legalmente recién a fines del siglo XX, en el 1900 y tanto, 1980 y algo podría ser, en la cual ya se acepta en la legislación este concepto que la familia la constituye un hombre y una mujer que tienen una descendencia, que son padre y madre, y que ambos en conjunto tienen la obligación y el deber de crianza de estos hijos. Como el derecho romano lo indicaba y lo expliqué, antiguamente era el pater quien tenía la obligación, este hombre, género masculino, y llegamos a la actualidad en la que este concepto de familia está constituido por un hombre y una mujer, como lo dice el Código Civil en el artículo 102 del matrimonio, que establece que el matrimonio es una institución por la cual un hombre y una mujer. No es antojadizo, no es que lo comparta o lo rechace, pero tiene una razón lógica de ser. Como explicábamos en la cápsula anterior, la evolución y la necesidad de que esta familia pueda perdurar en el tiempo, pueda mantenerse y pueda continuar en el tiempo, implica necesariamente, o se entiende que una de las razones fundamentales es que este hombre y esta mujer puedan engendrar hijos, y por lo cual van a poder mantenerse en el tiempo, no va a extinguirse solamente con ello.
No quiere decir tampoco que no se acepte que este hombre y esta mujer, si no puedan engendrar, no puedan ser considerados una familia. Y ese es tal vez uno de los argumentos más fuertes por los cuales los grupos de presión que quieren instaurar que el matrimonio sea una institución de la sociedad que ampare a todos los individuos que quieran legitimar su unión bajo el parámetro de un matrimonio, el matrimonio igualitario. Como ustedes saben, la ley que existe en la actualidad, la ley de unión civil, establece que las personas que no están casadas, pero se les da un cierto rango parecido al matrimonio. Entonces los grupos que quieren instaurar que el matrimonio igualitario sea legítimo para las parejas del mismo sexo, aboga y utiliza este argumento, que cómo se les permite a los matrimonios que no pueden engendrar ser considerados un matrimonio, si por lógica un matrimonio de personas del mismo sexo tampoco pueden engendrar, pero no por eso dejan de tener la voluntad y el deseo de constituir matrimonio. Entonces quieren elevar esa condición a que el matrimonio sea simplemente por la voluntad de las partes. El concepto de familia está en permanente cambio. En nuestro sistema legal es el juez el que está llamado a aplicar la norma. El juez no crea la norma, ni el juez se puede basar en sentencias que dicten pares de él. Nuestra sociedad adolece de un defecto que se ha criticado mucho, que es que en Chile la sociedad es mucho más liberal que sus representantes legislativos. Los legisladores, tanto diputados como senadores, tienden a ser más conservadores que la misma sociedad que los elige. Y esta dicotomía se ha analizado sociológicamente para entender qué lógica tiene a los votantes chilenos el llevarlos a elegir legisladores que no los representa en su libertad de pensar, en que le entregan poder a personas para que legisle en nombre de ellos las leyes que son necesarias para el funcionamiento social, pero que tienden a ser más conservadores que la misma gente que los elige. Por eso que tal vez se critique desde la sociedad civil a la ley y se critique al esquema legal, porque se dice que el esquema legal no lo representa, porque el esquema legal claramente no evoluciona con la misma velocidad que lo hace la sociedad. Y ese es un debe que los legisladores deben hacerse cargo, porque ellos son quienes están con las atribuciones para poder modificar las leyes. El juez simplemente la aplica, y la aplica cuando la gente se lo solicita. Un juez no va por la vida resolviendo situaciones que no se le presenten a que lo define y lo dirima. El juez una vez interviene cuando la gente le solicita a través de una demanda su intervención, y ahí él tiene que aplicar esta ley. Por eso que el concepto de familia es un concepto que, si bien no tiene una definición, se utiliza el de las ciencias humanas, el de las ciencias sociales, que lo han definido y lo han estudiado. De esta manera el juez no solamente se guía por la norma, sino que también la sana crítica, la costumbre, influyen en la decisión que él toma, y para esto el concepto de familia está en permanente evolución y en permanente cambio. No solamente analizado desde el ámbito civil, también está en el derecho penal, en la Constitución, en el derecho administrativo, en el derecho procesal, en distintas normas se hace alusión y se hace referencia a el concepto de familia y a la familia. Vamos a ver en una última cápsula cómo es el derecho de familia en los tribunales de familia. Nos vamos a centrar ya de plano en los tribunales de familia. Un gusto y nos vemos en la siguiente cápsula.